Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hoy abrimos este acontece que no es poco con una obviedad en forma de pregunta. ¿Cómo se escribe la historia? ¿Cómo se cuenta la historia? Bueno, ¿cómo se cuenta todo en definitiva? Bueno, con palabras, ¿con qué va a ser? Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Y lo que es muy interesante es profundizar en el origen de las palabras porque se pueden descubrir cosas realmente inesperadas. Por ejemplo, sí, ya sé que tú lo sabes, no contestes. Si yo digo extraperlo, no suena, yo creo que le suena a todos los oyentes, ¿no? Suena a contrabando, a estafa, a una forma de comerciar algo turbia, digamos, ¿no? No suena. Pero ¿de dónde viene la palabra? ¿Cómo nació? Pues viene de la unión de tres apellidos alemanes, para más señas. Esta tarde viajamos al 13 de mayo de 1934 para unir, atención, un combate de boxeo, la corrupción y el extraperlo. Tremendo, ¿verdad? Sí. Eso dices que le suena a todo el mundo. Pues fíjate, no sé, hace unos años, muy pocos, yo me hubiera atrevido a decir que vamos a hablar de un tema que todo el mundo sabe lo que es, porque forma parte de la historia más grave y más negra de este país, porque yo creo que es un poquito de cultura general, y porque si alguien no había leído sobre ello, pues al menos se lo habrían contado en casa, seguro, o quizás lo hubiera oído en alguna conversación. Sí. Porque, a ver, es que en casi todas las familias de este país, en todas, o bien alguien habría sido extraperlista, o conoció a un extraperlista, o su familia sobrevivió gracias al extraperlo. Sí, eran términos muy, muy familiares para definir el mercado negro, ¿no? Eran términos de un pasado común a todos los españoles, un pasado muy doloroso y muy reciente. Pero ahora yo de verdad no me atrevería a decir que todo el mundo sabe de qué va esto del extraperlo. Porque muchos ciudadanos han decidido que mejor no tener memoria. Y bueno, y si el abuelo o la bisabuela las pasaron canutas en la posguerra y la dictadura, incluso si está tirado en una cuneta, pues ¿para qué se lo vas a contar al nieto o a la bisnieta? Que vivan felices en la ignorancia. Mucho mejor que vivan en eso, en la inopia, y así pueden pedir sin complejos que vuelvan aquellos tiempos de hambre, de sarna y de piojos. E incluso esos nietos o bisnietos pueden apuntarse a las filas de los que asesinaron al abuelito. Mi madre fue extraperlista con 13 años. Y fue detenida con 14. Por vender extraperlo, y encerrada en las celdas de la DGS franquista, en los sótanos del edificio de la Puerta del Sol, donde vio con 13 años o con 14 torturas inimaginables que vio aquella niña, ¿no? Que es ese mismo edificio que ahora habita una influencer de las que anima a borrar la memoria. Yo tuve la suerte de que mi madre me hablara del extraperlo y me explicara cómo funcionaba. Lo que ella nunca supo contarme era cómo surgió ni por qué se llamaba así. Y eso es lo que vamos a contar. El 13 de mayo de 1934 se celebró un combate de boxeo en el estadio de Montjuïc, en Barcelona, y ese fue el principio de todo. Que no es que boxeara Rocky Balboa, pero los dos púgiles que se enfrentaron por aquel entonces eran muy conocidos, eran muy potentes. Oye, antes de saber qué pinta el boxeo en todo esto, la palabra, lo que decía yo al comienzo, el extraperlo es una palabra que se extendió a tal velocidad, se hizo tan popular que se coló, esto es paisajes, se coló en tiempo récord en el diccionario de la RAE. Sí. O sea, lo sorprendente es el recorrido de la palabra, porque esto en realidad, lo de extraperlo es un acrónimo, ¿no? Es un acrónimo, sí. Es un acrónimo porque está formada la palabra por las primeras sílabas de 3 apellidos alemanes, que ya lo has dicho, y porque esas sílabas juntas se pueden leer como una palabra. Es lo que pasa con la UNESCO, todo lo que se puede leer así junto. Bueno, pues extraperlo está formada por extra, del apellido Strauss, por per, del apellido Perel, y por lo, del apellido Lohmann. Este es el que pillo menos. Sí. Lohmann era el apellido de la esposa de Strauss. O sea, extra, per, lo. Sí. Estos 3 personajes eran alemanes, se habían asociado y patentado un juego de ruleta que se llamaba así, ruleta extraperlo. En casi toda Europa estaba prohibido el juego de la ruleta en aquellos años 30, pero había trucos para saltarse la prohibición. Lo que se prohibía eran las ruletas en las que solo interviniera el azar,
la suerte. Pero había ruletas en las que para ganar tenía que intervenir la destreza del jugador. No era cuestión de suerte, sino de cálculo o de habilidad. Y solo si los que patentaban este tipo de ruletas convencían a las autoridades de que su ruleta no era un juego de suerte, solo en caso de que demostraran que era un juego de habilidad, podían colocarla en los casinos. Bueno, pues ese fue el caso de la ruleta Extraperlo, que estuvo funcionando muy bien en Alemania hasta 1933. Pero llegó Hitler, y como Strauss era de origen judío, pues salieron por pies. Se instaló estos tres, se instalaron en Holanda y también triunfaron, a lo grande, en muy poco tiempo. Pero las autoridades empezaron a mosquearse porque no les convencía que la ruleta Extraperlo fuera destreza más que azar, y al final los casinos retiraron la ruleta. Daniel Strauss puso entonces sus ojos en España, concretamente en Barcelona, porque ahí encontró un socio. ¿Y cómo pensaba introducir la ruleta? Porque en España, la época de la que estamos hablando, estamos en plena república. Sí. También estaba prohibido el juego. Sí, ahí en la República, sabemos, estaba prohibido. Hubo varias tentativas de autorizar el juego durante la República, pero no cuajó ninguna. Estaba prohibido jugar en casinos desde hacía 10 años. Pero curiosamente lo prohibió Miguel Primo de Rivera, ¿Ah, sí? el que dio, sí, lo prohibió, fue el que dio el golpe de Estado con Alfonso XIII. Pero él se iba a jugar a los casinos clandestinos porque Primo de Rivera era ludópata. Ah, mira qué bien. Sí. Y esto, la ultraderecha y los curas tienen el mismo lema: haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Sí. ¿Sabes? Siempre. Strauss tenía un plan para establecer contactos y conseguir de las autoridades políticas autorizaciones para introducir su ruleta en España. Y se le ocurre al señor Strauss organizar aquel combate de boxeo en Montjuic el 13 de mayo. Le costó un dineral aquel combate. Perdió mucho dinero porque contrató a dos pesos pesados que estaban en lo más alto entonces. Era Paulino Uzkudun. Uzkudun, exactamente. Y un ex campeón del mundo que se llamaba Max Schmeling. Este era un combate amistoso. A mí esto me parece un oxímoron, lo de combate amistoso. Si eres amigo no te puedes pegar de leche, pero bueno. Pero ese combate no tenía un fin deportivo, sino negociante. Pero bueno, a Strauss no le importaba la inversión de pasta que iba a hacer. Por eso, porque era una inversión, porque en el palco de Montjuic estaban sus objetivos. Estaba el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, el alcalde de Barcelona, Carles Pi i Sunyer, y un buen puñado de políticos. Toma. ¿Y lo consiguieron? O sea, ¿consiguieron enredar a Companys? O sea, ¿llegó a funcionar la ruleta en Cataluña o no? A ver, no, para lo máximo que enredaron a Companys fue para hacer una demostración de la ruleta en el Hotel Terramar de Sitges. Pero en Cataluña gobernaba Esquerra Republicana y todo lo que sonara a juego les olía muy mal. Así que el presidente les dijo que rotundamente no. Primero porque el tal Strauss era un tipo bastante turbio. Eso Companys lo supo ver. Y segundo, porque la ruleta Extraperlo era mecánica, y al ser mecánica se podía trucar. Por mucho que vendieran que no era un juego de azar, sino de destreza del jugador, también en esa destreza sospechaban que había algún tipo de trampa. Pero Strauss había prometido negocio para todo el que le ayudara, y aunque la Generalitat lo largó con viento fresco de Cataluña, en aquel palco de Montjuic, durante el combate, algunos políticos tomaron nota. Y tras el rechazo catalán, eran políticos catalanes, pero ayudaron a Strauss a llegar a Madrid con su ruleta Extraperlo. Organizaron una demostración de la ruleta en el Hotel Ritz de Madrid, y a esa demostración fue Aurelio Lerroux, famoso apellido. Era sobrino de Alejandro Lerroux. Sobrino. Sí, era sobrino de Alejandro Lerroux, Alejandro Lerroux era el líder del Partido Republicano Radical. El sobrino enredó todo lo que pudo y más en el partido de su tito porque quería pillar lo suyo. Y para pillar su mordida tenía que repartir. Y ahí estuvieron pringados, madre mía, políticos, ministros, subsecretarios, periodistas y al parecer hasta uno de los hijos de Vicente Blasco Ibáñez. Que el padre era incorruptible, pero el hijo parece que no tanto. Dinero contante y sonante corrió, relojes de oro. Todo eso se prometió a los que estuvieran dispuestos a facilitar la legalización de la ruleta. Pero es que después de repartir,
al señor Strauss y a su ruleta, pues no le acababan de solucionar nada. Aquello no prosperaba. Y fue y se chivó. Ahí cantó la Traviata. Pero cantó la Traviata, ¿qué significa? Que dio lista con nombres y apellidos de los sobornados, el reparto de eso. ¿Y a quién se chivó, por cierto? Sí. Se chivó al presidente de la República. Directamente. Directamente, se fue a la cabeza. Le presentó un dossier en donde constaban las siguientes mordidas. A ver. A Sigfrido Blasco Ibáñez se le soltaron, sí, al hijo de Blasco, se le soltaron, según el dossier que presentó, 400.000 pesetas. Hostia, pues de la época ya es dinero. De la época, una pasta. Ostras. A cambio de su promesa, es que esa ruleta daba millonadas de dinero, daba millonadas. Bueno, 400.000 pesetas a cambio de su promesa de colaborar para instalar a la ruleta extraperlo en el Casino de San Sebastián, que era el siguiente objetivo. El ministro de la Gobernación, Rafael Salazar Alonso, pilló 100.000 pesetas y un reloj de oro, supuestamente. Alejandro Lerroux, el líder del Partido Republicano Radical, que pese a este nombre, que suena Partido Republicano, este señor era un hombre de derechas, Sí, sí. Es un partido que empezó siendo de izquierdas, pero luego derivó muy hábilmente y era de derechas. Poco como Ciudadanos, ¿no? Exactamente, y Bueno, muy de derechas. Tampoco empezó de izquierda, es igual, da igual. Eso sí. Cierro paréntesis, ya está, no pasa nada. Nos retractamos de lo dicho. Sí. Bueno, pues Lerroux, que estaba a puntito de ser presidente del gobierno, recibió otras 100.000 pesetas y otro reloj de oro. El sobrinísimo, Aurelio Lerroux, pillaría el 25% de todas las ganancias de la ruleta extraperlo. El periodista Santiago Binardel, de La Vanguardia, pillaría un 5%. Un subsecretario recibiría 50.000 más. Y otros mandos intermedios, partidas de 50.000, todo para agilizar los permisos. Eso es una inversión en toda regla, ¿eh? Sí. Oye, mucha has pasta. dicho San Sebastián, ¿llegó a funcionar la ruleta en el casino de Donosti o no? Sí, en 5 minutos. Ah. En septiembre de aquel mismo año, 1934, empezó a rular la ruleta. Pero es que ruló un rato, unas horas, porque la policía llegó y la clausuró por orden de uno de los que se supone había recibido soborno, el ministro de la Gobernación. Que se sospecha o se cree o no se sabe que a ver si es que la mordida y el reloj de oro se quedaron por el camino, no le llegaron a él. No. Bueno, Strauss no se desanimó, continuó luchando, consiguió abrir en el casino del Hotel Formentor, voy rápido ya porque la historia es muy larga, consiguió abrir en el casino del Hotel Formentor en Mallorca, ahí la ruleta empezó, no fue clausurada, un exitazo, empezó a dar dinero a expuertas, pero pasado un tiempo llegó otra vez la orden de cierre, esta vez por presiones de la ultraderecha de José María Gil Robles, porque su partido, la CEDA, gobernaba en coalición con el de derechas de Lerroux, y exigió, le dijo, hay que cerrar esto, se acabó el juego. Strauss dijo, vamos a ver, no puede ser que me dejen otra vez con el culo al aire, porque es que también he untado a Lerroux, el que me acaba de cerrar la ruleta, que ahora es presidente del gobierno. Y ahí fue cuando le amenazó con contarlo todo. El presidente, Lerroux, no hizo caso de la amenaza, no la tomó en serio. Strauss presentó un informe al presidente de la República, al jefe del Estado, que era Niceto Alcalá Zamora. Al señor Niceto se le puso el bigote de punta y antes de que lo echaran, Lerroux dimitió con la excusa de desavenencias políticas. Y a todo esto sin saltar el tema a la opinión pública. Aquí al final, este caso de la ruleta extraperlo ha quedado como para definir el chanchullo, ¿verdad? Los negocios turbios, los manejos, ¿no? La venta de artículos en el mercado negro, que estuvo a la orden del día en la posguerra, eso es verdad. Totalmente. Oye, pero este asunto en concreto, ¿cómo se remató? ¿Cómo acaba todo esto? Cayó casi todo. Final. Sí, pero falta un final trágico. Cayó casi todo el gobierno, sobre todo porque aquel caso era muy jugoso para la izquierda y antes de que pudieran utilizarlo, empezaron a dimitir con una u otra excusa. Se creó una comisión de investigación parlamentaria, Lerroux dijo eso de hemos sido engañados, yo no sabía nada. Todos hicieron los tontos, pero hubo varios condenados. Salió a la luz que el tal Strauss era un delincuente que ya se había alargado, además ya salió por pies hacia Bélgica con su ruleta, que además estaba buscado por la justicia en México. En fin, nadie había comprobado nada. La pifiaron, pero bien. El Supremo abrió causa, se disolvieron las Cortes, se convocaron elecciones en febrero del 36, fíjate la fecha, que visto el rastro de corrupción que había dejado la derecha, ganó el bloque de izquierdas, ganó el Frente Popular. Resultados que a la ultraderecha y a sus esbirros militares no les gustó. Y cuando a la ultraderecha no le gusta algo y la democracia es una de esas cosas que no le gusta, dan un golpe de Estado. Eso hizo la derecha en este país solo unos meses después de que la izquierda ganara las elecciones. Dar un golpe de Estado, traer la guerra a este país y asesinar al disidente. Como lo estamos olvidando, volverá a ocurrir. Que no, mujer, no seas pesimista. Sí,
Ya sabes lo que Ay. dicen de los pesimistas. Optimistas bien informados. Ya, viva Las Vegas. Viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Joder, las cosas no son como empiezan, no son como terminan, ¿eh? Fíjate. Vaya tonto. historia. Bueno, mañana más, Nieves. Venga, ánimo. Venga, muchas gracias, Venga, Carlas. Un hasta beso. mañana, un beso. Adiós. Viva Las Vegas, viva Las Vegas, viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.